Gracias. Pues como ya lo bien mencionó Liliana, el título del proyecto postdoctoral es uno y aquí lo voy a desglosar en las dos presentaciones en una que traigo. Pues básicamente porque ya estoy a punto de concluir mi postdoc aquí en el SIGA, termino el 31 de agosto y levanto el vuelo hacia nuevos horizontes, nuevos proyectos y nuevas colaboraciones. Pero realmente estar aquí ha sido una parte pues bien fundamental para sustentar y reforzar un poquito la parte social, que como biólogos siempre traemos como muy suelta, ¿no? O generalmente muy suelta. Entonces, aparte de que la doctora Isabel pues es la profesora directamente encargada de mi investigación, también participa muy activamente Mike Salinas, que es otro postdoc que debería de estar aquí porque sigue después de mí en la presentación, pero no ha llegado. Está también participando el doctor Cuauhtémoc Sainz Romero. Él fue mi asesor de tesis de doctorado y pues es todo un as en esto de cambio climático, y en este segundo año de postdoc se integró muy activamente Yovanka a través pues de las entrevistas y cosas sociales. Bueno, el proyecto postdoctoral surge de un hecho que es totalmente innegable, que es el cambio climático en curso, el cual dentro de todos los efectos que está teniendo es la ocurrencia de sequías, las cuales son cada vez más frecuentes, son cada vez más severas y son cada vez más intensas, y estas sequías vienen derivadas de lo que es el aumento de temperatura y la disminución en la precipitación que agudizan los efectos de la sequía. Estas sequías están conduciendo a que una de las perturbaciones forestales de mayor importancia a nivel nacional sean cada vez más intensificadas, porque sus rangos históricos de frecuencia, severidad e intensidad se están viendo alteradas. Por tanto, estos brotes ocurren de manera más grande, son cada vez más frecuentes, ocurren si antes había un brote cada año, ahora son dos veces en un año, ¿no? Y son más severos por el tamaño que tienen, pues tienen el potencial de afectar el mayor número de árboles. Por lo que alrededor del mundo ya se ha documentado que debido a los efectos de estos brotes de descortezadores han ocurrido muertes masivas de millones de árboles, los cuales pues contribuyen o están generando una degradación forestal que de alguna manera pone en riesgo toda la provisión de bienes y servicios de los que pues ya nos habló Iván anteriormente. Y bueno, esto ha sido documentado que ha ocurrido a lo largo, o más bien en todo el mundo, ¿no? Y como pueden ver aquí, recientemente pues se han documentado casos en México. Los colores más claros son casos relativamente recientes, y pues estos ya empezaron a documentarse en México, sobre todo en lo que es la región de la faja volcánica transmexicana. En este respecto, o al respecto, existe un montón de literatura que pueden revisar, pueden consultar, y habla de los efectos del cambio climático en los brotes de descortezadores. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos omite un factor importantísimo, que es la dimensión humana. ¿Cómo influye la dimensión humana en el control de estos insectos descortezadores? Y es que a pesar de que es algo súper importante, no ha sido estudiado del todo. Sobre todo, como les decía, en el manejo que las poblaciones locales le dan a sus bosques para tratar de contrarrestar los efectos negativos de los brotes de descortezadores. En nuestro país, la normatividad vigente o la legislación vigente que rige el control de los descortezadores es la norma oficial 019 de la Semarnat. Esta norma es de carácter obligatorio, de observancia obligatoria, como ellos lo llaman, en todo el territorio nacional. Esta norma establece los lineamientos técnicos para el control de estos insectos, y básicamente lo que señala es que es responsabilidad de los propietarios de los terrenos forestales realizar cortas de saneamiento cuando hay un brote de descortezadores, y esto lo tiene que hacer bajo la supervisión de un técnico forestal que debe ser contratado por el mismo propietario del terreno forestal. Los pasos que se siguen básicamente es una receta de cocina, en la que los árboles que son infestados o que tienen presencia de estos insectos son marcados mediante verificaciones en campo que ve el propietario y recorre todo su cerro, identifica árboles plagados, entonces le llama a su técnico, el técnico va, revisa los predios y marca los árboles. Entonces el técnico elabora un informe técnico fitosanitario
que entrega la CONAFOR o a Provoste en el caso del Estado de México. Ellos van y verifican que realmente hay un brote y entonces dicen, ah, sí, tienes un brote, tienes que hacer una corta de saneamiento. Entonces los árboles identificados y autorizados por la dependencia pues encargada o correspondiente son talados, después son cortados en trozas, descortezados y son impregnados con un insecticida autorizado para asegurar que el descortezador haya sido eliminado. En el caso de las ANPs no se utilizan insecticidas, lo que se hace es que esa corteza o se quema o se entierra. Y todo ello es para permitir que los dueños de los terrenos forestales puedan extraer la madera que resulta de las cortas de saneamiento y entonces venderla. Entonces, como esta actividad deriva en beneficios económicos para los dueños de las tierras, se ha propuesto o se ha señalado que esta actividad puede estar incentivando la sobreexplotación y extracción de árboles sanos, lo cual está agudizando aún más el proceso de deterioro de los bosques. Esto ha sido documentado en Rusia. Esto ha sido pero súper evidente en Rusia y es un problema grandísimo, donde las cortas de saneamiento que se tienen que realizar para extraer árboles muertos o árboles plagados, pues lo que hacen es que están sirviendo para que todos aquellos interesados en explotar el bosque, lo que extraigan sean árboles grandes y con gran valor económico. Entonces dejan en pie a todos los árboles que supuestamente deberían de cortar. Entonces sí es una estrategia que está siendo utilizada para extraer madera, pero de una forma legal, porque es una autorización dada por una dependencia, ¿no? Otro caso muy importante es el que ocurre aparte de la guerra en los Cárpatos ucranianos, donde incluso estas talas enmascaradas de saneamientos forestales han llevado a que los que se supone deberían estar vigilando la salud de los bosques, pues aquí lo dice, ¿no? Den sobornos a la policía para que se hagan los ojos ciegos y entonces firmen una autorización y permitan que se extraiga esa madera cuando realmente no hay un brote, ¿no? Simplemente es una extracción otra vez enmascarada por un saneamiento forestal. Aquí en México todavía no hay estudios, o al menos no conocemos estudios que evalúen si estas autorizaciones de saneamiento estén siendo implementadas con otro objetivo que no sea el de controlar los insectos descortezadores, pero sí hay trabajos que señalan que ahora la degradación del bosque también se está dando a causa de estas cortas de saneamiento. Por tanto, en el objetivo del postdoc, lo que nos propusimos fue analizar, si los brotes de descortezadores que han sido documentados en nuestro país, en ciertas regiones de nuestro país, realmente están siendo impulsados por la ocurrencia de sequías, y dos, evaluar si las intensidades de las cortas de saneamiento que medimos a través del volumen de madera extraído responden al impacto de los brotes que medimos a través del área afectada. Y esto, como en nuestro país el bosque es de un régimen de propiedad social, pues vemos la interacción que tiene con los tipos de tenencia de la tierra y con los programas de manejo forestal autorizados, porque también se ha señalado que es más madera la que se extrae a través de los saneamientos que a través de los programas de manejo. Entonces es así como algo que está sirviendo, ¿no?, para estas talas enmascaradas. Entonces nuestra área de estudio fueron 2 de los estados a los que de acuerdo a la información disponible se han visto más afectados por estos brotes de descortezadores, Michoacán y Estado de México. Entonces, para esta área de estudio, para 4 de las especies ecológicas y económicamente más importantes, a la Semarnat y a la CONAFOR, a través de la plataforma de transparencia del gobierno federal, le solicitamos los datos de los brotes de descortezadores del 2009 al 2021. Entonces, con toda esta información se obtuvo un total de 1.198 notificaciones de saneamiento, que es lo que le autoriza al propietario realizar estas cortas de árboles plagados,
Y estas notificaciones incluían un total de 11.151 brotes. La diferencia entre las autorizaciones y los brotes de descortezadores está o se relaciona en que muchas veces una autorización de saneamiento incluye más de un brote, entonces las áreas son distintas. Entonces, para analizar la relación de los brotes de descortezadores con la sequía, es que en estas bases de datos que nos pasaron, pues cada uno de los brotes tiene los datos de las coordenadas de ubicación, de donde se presenta el brote, la latitud y la longitud. Entonces, con esa información de coordenadas, utilizando el programa de Climate Norteamérica, que está en la página de la Universidad de Alberta en Canadá, que fueron quienes lo generaron y lo pusieron en línea, descargamos para cada uno de los 11.151 brotes la variable de Climate Moisture Index, que es la que nos indica la condición de sequía que ocurrió en cada uno de los sitios donde se presentó el brote. Esta descarga la hicimos para la estación definida como más cálida y más seca en el año, es decir, el valor de marzo a mayo, porque es cuando un árbol podría estar más susceptible al ataque de descortezadores. Entonces, por eso descargamos esa variable en ese tiempo, y esto lo hicimos para el año del brote, que identificamos como el año cero, así como 3 años previos, porque también la literatura señala que no necesariamente cuando ocurre una sequía el árbol está susceptible, sino que tiene sus mecanismos de resistencia que lo pueden hacer que aguante 1 o 2 años. Entonces, si esto ocurriera, podríamos tener como medidas de manejo adaptativas, ¿no? Pero quisimos ver entonces la relación de esta ocurrencia de sequías con los brotes de descortezadores, si fue un año antes o si fue el día antes de las secas. Entonces, con esta información analizamos lo que son las anomalías de Climate Moisture Index, donde los valores negativos indican condiciones más secas, y esto se hace en función de tener el promedio o el valor de un periodo de referencia. Y esto lo que se obtiene básicamente es tomando el valor de cada año en particular y restándose a ese valor promedio que tenemos, y entonces así obtenemos la anomalía para cada uno de los años, para cada uno de los brotes. Después, para evaluar la intensidad de las cortas, evaluar si la intensidad de las cortas sanitarias responde a los impactos de los brotes, toda esta información la analizamos en los sistemas de información geográfica, que es el QGIS, y utilizamos tanto la información que estaba disponible en las bases de datos que nos proporcionó Semarnat Conafor, como los datos que vienen en el inventario estatal y forestal y de suelos de cada uno de los estados que estudiamos. Entonces, por municipio nos dimos a la tarea de primero obtener la superficie cubierta por bosque en cada uno de los municipios de los 2 estados, porque en teoría donde hay más bosque debería de haber más brotes de descortezadores, por tanto más árboles plagados y por tanto más madera extraída. También obtuvimos la proporción de autorizaciones que por municipio se otorgaron en relación al total estatal, para ver si esos municipios que tenían más bosque eran los que entonces solicitaban más autorizaciones, y por tanto si también eran los municipios que entonces saneaban una mayor superficie, y esto lo analizamos obteniendo pues la superficie saneada en relación a la superficie de bosque que tenía cada municipio. Finalmente, el volumen extraído lo calculamos en relación al volumen existente dentro de cada área saneada, y es que en el inventario estatal nos dan el dato de que, por ejemplo, en Michoacán hay una existencia de 138 metros cúbicos por hectárea, y en México es un poquito más, hay 200 metros cúbicos por hectárea. Entonces, al comparar el volumen de madera extraída con el volumen de madera existente, pudimos ver cuál era la intensidad de los saneamientos. Y pues para hacer un análisis de esto, generamos mapas comparativos de los municipios que tienen mayor superficie forestal, solicitaron más permisos, cortaron más superficies y extrajeron más volumen. Para el caso de la tenencia de la tierra y los programas de manejo forestal, esta es la base que nos proporcionó Semarnat Conafor, que limpiarla con un dolorcísimo de cabeza y casi me hace tirar la toalla, pero al final no la tiré, porque
nos proporcionaron la base de datos en coordenadas UTM, en coordenadas geográficas, en un lado estaban las notificaciones, en otro lado las coordenadas, entonces fue todo un proceso de limpieza, de unir bases de datos, pero al final la ventaja de esto, ya uniéndolas, es que esta base sí contaba con la información de si al momento que se emitió la notificación, el predio contaba con un programa de manejo o no contaba con un programa de manejo. Otra cosa que no tenía la base de datos del todo completa era el tipo de propiedad. Como ven aquí, hay un predio que se llama Santo Tomás Atipilhualco, algo así. Entonces pues no sabemos si es ejido, si es comunidad, si es predio particular. Entonces aquí lo que hicimos fue del RAN descargar la capa Shape de los diferentes ejidos y comunidades, y pues así identificar esos que no decían si eran ejidos o comunidades, a qué régimen de propiedad correspondían. Entonces al final pudimos identificar 6 tipos de propiedad con diferente régimen de propiedad de bosque, y ya con esto pudimos responder la pregunta de quiénes son los que solicitan más permiso y si contaban o no con un programa de manejo forestal autorizado. Esta gráfica es un poquito difícil de entender, pero nos explica muy bien la relación de los brotes con la ocurrencia de sequías. Esta gráfica May Salinas me ayudó a hacerla, es todo un as en esto de la estadística, porque es mi dolor de cabeza. Pero bueno, si ven aquí, en el eje de las X tenemos los valores de las anomalías del Climate Moisture Index, donde 0 es nuestro promedio del periodo 61-90, y conforme se aleja hacia valores más negativos es la anomalía de esta variable, y valores más negativos indican pues condiciones más secas. En el eje de las Y tenemos los años, donde el año 0 es el año en el que se presentó el brote descortezador, y el 1, 2 y 3 pues son los 3 años previos. Y esta gráfica reúne lo que son los valores para el Estado de México, que son los resaltados en triángulo, y para Michoacán, que son los cuadritos, y está separada por cada una de las especies. Entonces, en los resultados, lo que podemos ver es que para el caso de Pinus harvegi, la ocurrencia de los brotes está relacionada con condiciones de sequía en el año 0. Es decir, en el año que se presenta el brote es el mismo año donde ocurrió la sequía. Entonces podríamos aquí decir que es una especie poco tolerante a la sequía y por lo tanto susceptible al ataque de descortezadores. En el caso de Abies religiosa, la sequía se presenta, o las condiciones más secas se presentan 2 años previos a que se registre el brote, pero es igual en el Estado de México y Michoacán, ¿no? Entonces la sequía ocurre 2 años antes de que se presente el brote. Esto quiere decir que tenemos una ventana de tiempo para poder tal vez hacer o desarrollar estrategias de manejo, ¿no?, que ayuden a proteger a esta especie y no necesariamente ir a cortar cuando ya están plagadas. Y para el caso de Pinus pseudostrobus y Pinus ocarpa, la sequía se presenta 1 año previo a que ocurran los brotes de descortezadores. Esto nos da luz de que son especies más susceptibles a la sequía y por tanto más vulnerables a que sean atacadas por los descortezadores. Es decir, en resumen, los brotes de descortezadores sí están relacionados a la ocurrencia de sequías en todas las especies que analizamos. De alguna manera, el cambio climático sí está haciendo que estos brotes de descortezadores ocurran en las especies porque les da una predisposición a que sean atacadas. Pero en cuanto a la comparación entre ambos estados, recuerden, Michoacán es el de los cuadritos y el Estado de México es el de los triángulos, pues vemos que el Estado de México, las condiciones de sequía son todavía más negativas en relación a las condiciones de sequía que ocurren en Michoacán. Es decir, las poblaciones que están del lado de México serían más susceptibles al ataque de descortezadores que las poblaciones que están del lado de Michoacán, porque las sequías son más agudas en el Estado de México. Ahora, si evaluamos la intensidad de las cortas si responden a los impactos del brote, pues estos fueron los mapas que generamos. El primero, que está aquí señalado en A,
lo que nos da es la superficie de bosque, la superficie con cobertura forestal por cada uno de los municipios. Los puntitos de colores ubican a los brotes de descortezadores. Entre más oscuro, pues es una mayor cobertura forestal. Y pues vemos que aquí en Michoacán son pocos, muy pocos. De hecho, ningún municipio tiene una cobertura mayor al 75%. Sin embargo, son pocos los que tienen una cobertura entre el 50 y el 75%, pero sobre todo los municipios tienen una cobertura por abajo del 25%. En el Estado de México, pues sí son un poquito más conservados los bosques, lo podríamos decir, desde esta evaluación de la cobertura de bosque, ¿no? Y pues la ocurrencia de los brotes sí responde a la presencia de bosques, ¿no? Está relacionada con eso. Pero si nos vamos a la proporción de autorizaciones que por municipio fueron otorgadas, pues vemos que no necesariamente los municipios que cuentan con una mayor superficie boscosa son los municipios que solicitaron más autorizaciones para realizar cortas de saneamiento. Es decir, pues no necesariamente porque haya bosque quiere decir que haya un brote de descortezador, lo cual rompe un poquito lo que dice la teoría, ¿no? Y en cuanto al porcentaje del área forestal que fue sometida a cortas de saneamiento, pues la mayoría en el estado de Michoacán, las superficies son muy pequeñas en relación a la superficie forestal. Es decir, pues sí, más bien, no es decir nada, sino las superficies son pequeñas en comparación a las superficies que son tratadas en el Estado de México. Pero si vemos aquí el porcentaje de madera extraída por cada municipio, pues vemos que aunque en Michoacán las superficies tratadas son muy pequeñas, el porcentaje de volumen extraído dentro de esas áreas sanadas es mayor al 75%, es decir, se llevan todo lo que hay básicamente dentro del área afectada por descortezadores. Y esto no se ve tanto en el Estado de México, ahí podríamos asumir que se tala solamente lo que realmente está afectado. Ahora, en relación a los tipos de propiedad que más área cortan, más permisos solicitan y entonces más volumen de madera extraen, pues vemos que tanto en Michoacán como en el Estado de México, los ejidos y los predios particulares son los que piden más autorizaciones, cortan más superficie y extraen más volumen de madera. Pero esto lo hacen, más bien los predios que hacen esto, el 50% o la gran mayoría no tienen un permiso o un programa de manejo forestal cuando solicitan esta autorización de corta de saneamiento. No sé si les queda clara esta gráfica. Entonces, como conclusión podemos decir que los brotes que fueron reportados en ambos estados realmente sí responden a una condición derivada de los efectos del cambio climático. Sin embargo, las condiciones de sequía fueron más severas en el Estado de México, pero no necesariamente ahí fue donde se presentaron mayores brotes y mayores intensidades de saneamiento, sino que esto ocurrió en el Estado de Michoacán y básicamente fue a través de los ejidos y las pequeñas propiedades, los cuales más del 50% no tenían un programa de manejo forestal autorizado al momento que solicitaron la notificación. Y bueno, esto puede quedar aquí más claro porque haciendo una inspección de dónde ocurrían esos brotes, pues vemos que este es el área de Tacámbaro y son predios particulares. Los puntitos delimitan lo que es un área saneada por la ocurrencia de brotes y por lo tanto pues un área cortada, y pues vemos cómo es hasta descarado, ¿no?, la forma en la que ocurren los brotes de descortezadores y las áreas saneadas. Si ven aquí, este brote delimita perfectamente lo que es una parcela que está al lado de una parcela de aguacate, y este es otro brote que delimita perfectamente otra parcela que vemos que ya está un poquito perturbada, tal vez por la ocurrencia de brotes de descortezadores, pero que también está aquí del ladito de otra parcela de aguacate. Entonces, muy probablemente, y también de acuerdo a nuestros resultados, las cortas de saneamiento sí están siendo utilizadas incluso para cambios de uso de suelo. Y yo le dije a Isa, bueno, ¿quiere ir a ver qué pasa aquí? Y Isa me dijo, ¿por qué?
porque las condiciones de seguridad ahí pues eran terribles, ¿no? Y era muy probablemente que no saliera, o si salía de ahí después de aplicar entrevistas iba a salir pues bien tundida, ¿no? Bien arrastrada por quién sabe quién. Entonces, pero yo quería realmente ver qué estaba pasando en esos sitios, ¿no? ¿Por qué estos brotes? Es como si el bichito dijera, aquí me gusta y no me paso para este bosque, o solamente aquí porque este compa no está bien, o lo que sea, ¿no? Entonces, son brotes bien concentrados, también puede ser algún efecto de lo que la parcela está imponiéndole al árbol, ¿no? Que lo hace más susceptible al ataque, pero pues sí es muy descarado como casi todos estos brotes delimitan parcelas. Entonces, como Isa no me dejó ir aquí, me fui a lo que es la reserva. Porque también en la reserva hay una distribución espacial de los brotes pues bien particulares, donde si ven aquí las líneas amarillas delimitan lo que son los ejidos que descargamos del RAN. Esta línea gruesa delimita lo que es el Estado de México acá y el Estado de Michoacán, y esta línea morada más delgadita delimita lo que son los municipios. Pero otra vez es hasta un poquito descarado como estos brotes coinciden perfectamente con los límites ejidales, cuando los bosques que están compartiendo son los mismos, bosque de Oyamel en el área núcleo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué los brotes se quedan concentrados aquí y por qué acá no los hay? O al menos no son reportados, ¿no? Y se supone que en el Estado de México deberían ocurrir más porque son sitios donde la sequía se ha visto más intensificada, pero no, se están reportando acá en Michoacán. Entonces, ahí donde sí me dejó entrar, ir y todo, lo que hicimos fue que seleccionamos del lado de Michoacán los 3 predios que más notificaciones de saneamiento habían obtenido, para compararlos con predios vecinos del Estado de México que habían obtenido pocos, o que habían reportado pocos brotes de descortezadores, para desde el punto de vista social analizar a través de entrevistas semiestructuradas qué está pasando en torno al manejo que de alguna manera está definiendo esta ocurrencia de brotes de descortezadores y por lo tanto acciones de saneamiento en ambos estados, cuando están compartiendo el mismo bosque. Entonces, a través de la selección de actores clave involucrados en lo que es la toma de decisiones en torno al control de descortezadores, que son los propietarios del bosque, los técnicos forestales y quienes ejecutan las acciones de saneamiento, elaboramos entrevistas semiestructuradas con objetivos muy particulares para cada uno de los actores clave. Al momento, en el segundo año, las entrevistas, check, ya están listas. Las transcripciones, check, ya están listas. Los criterios de análisis del MQDA, estoy trabajando, entonces lo voy a hacer. Pero algo bien interesante que salió en estas entrevistas a los propietarios de los bosques, salieron ahí nombres de dependencias que de alguna manera sus criterios de evaluación están rigiendo el otorgamiento de una autorización. Entonces, esas entrevistas ya casi están listas, me faltan 3 dependencias que no los logro agarrar, no sé, no me responden. Y pues obviamente me faltan las transcripciones y me faltan los criterios y el análisis en MQDA. Pero pues algo y están saliendo hasta ahorita resultados bien interesantes donde al parecer la forma de gestión y de manejo que tiene Michoacán y que tiene el Estado de México también está propiciando o está definiendo que se den autorizaciones de saneamiento tan diferenciales en Michoacán y en el Estado de México. Y es que hasta lo que he encontrado ahorita, Michoacán tiene criterios muy laxos para evaluar lo que es un brote, para evaluar lo que es un árbol afectado, y México tiene criterios más estrictos donde incluso dicen, ay, le voy a dar chance al árbol de que se recupere y ver si realmente va a morir. Entonces le dan un seguimiento más puntual, y en Michoacán no, si incluso ven un solo árbol, para eso emiten una notificación de saneamiento. Entonces digamos que es como un corte hormiga que está generando o agudizando los procesos de degradación en el área de la reserva, sobre todo en el área núcleo. Y pues sería cuestión de analizar y proponer estrategias más de control en lugar de más reactivas, que es lo que establece la norma, ¿no? Tienes el bicho, lo cortas el árbol, en vez de hacer